Hola chicos, bueno, vamos a realizar una puntuación del apartado Comunicación de Información Asistencial que ustedes tienen en el texto Técnicas de Comunicación para Profesionales de Enfermería. Bien, vamos a la introducción entonces. Como dijimos, de este capítulo que es comunicación de información asistencial. Lo primero que nos señalan los autores es que al momento de brindar información en relación a un diagnóstico, debe de considerarse que hay derechos legales y psicológicos que amparan al paciente. ¿Qué significa esto? Que desde lo legal el paciente tiene derecho porque debe de ser considerado como un sujeto autónomo, capaz de decidir sobre sí, sobre su propio cuerpo y sobre el tratamiento a seguir, y derechos psicológicos, ¿sí? Desde lo emocional está estudiado que muchas veces es mayor la fantasía, ¿sí? Que puede llegar a armarse el paciente o lo que puede llegar a elujubrar respecto a su enfermedad que la enfermedad en sí, ¿sí? Y además contar con la información veraz lo ayuda a bajar la ansiedad, ¿sí? Así que tenemos derechos legales porque está el consentimiento informado que ustedes ya más adelante van a estudiar en bioética, ¿sí? Que tiene que ver con el orden de lo legal y los derechos psicológicos. Ahora, lo otro que señalan los autores es que dentro de los diversos modos de reacción, de respuesta que podemos hallar en los pacientes a los cuales se les comunica un diagnóstico de gravedad, tenemos usualmente a grandes rasgos dos maneras, ¿sí? Dos maneras en las cuales frecuentemente los pacientes se conducen. Una sería la de los pacientes negadores o evitadores, aquellos que evitan la realidad o evitan registrar la seriedad de la realidad y del cuadro que presentan, ¿sí? Y por lo tanto, como mecanismo de defensa inconsciente, tratan de no aceptar o de no, de alguna manera, asumir el cuadro o la afección que los aqueja, ¿sí? Esta es una de las maneras o uno de los modos en los cuales frecuentemente responden algunos de los pacientes. Entonces, a grandes rasgos, el otro grupo de pacientes que identifican los autores es aquel al que denominan sensibilizadores, que son pacientes que, al contrario de los evitadores o negadores, los autores describen que quieren saber y conocer al detalle respecto del proceso de su enfermedad, de la medicación que van a tomar, del tratamiento que van a seguir, ¿sí? Esto es lo que ellos ubican. Tenemos por un lado los evitadores o negadores y en contraposición la reacción o la respuesta ante un diagnóstico de gravedad que toman los sensibilizadores. Otra cuestión importante a considerar que nos señalan los autores es que al momento de transmitir malas noticias respecto a un diagnóstico, o sea, dar un diagnóstico de gravedad o con un pronóstico reservado, o en caso de fallecimiento, la responsabilidad de la comunicación siempre es del médico. Pero sin embargo, si se trabaja en un equipo interdisciplinario de salud, el enfermero, por supuesto, que forma parte de este equipo, y como es
el que se encuentra más cerca del enfermo, es muy importante que en el momento en que se brinda esta comunicación, el enfermero esté presente, esté implicado y acompañando este acontecimiento, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos dicen es que hay una serie de pasos a seguir que es conveniente contemplar al momento de comunicar y de transmitir este tipo de información al paciente. Bien, entonces, algunos de los pasos a seguir que sugieren los autores al momento de tener que brindar información sobre un diagnóstico de gravedad son los siguientes. Primero, prepararse para la entrevista. Y aquí señalan la importancia de encontrar un lugar adecuado, de encontrar un lugar de tranquilidad en el cual se eviten interrupciones, de intimidad, si se puede estar sentados, mejor, ¿sí? Esto es algo que parece menor, pero no lo es. En segundo lugar, señalan averiguar lo que el paciente sabe. Si es un paciente que presenta una afección grave, por lo general es un paciente que ya viene de ver a numerosos especialistas, de recorrer consultorios, de realizarse diferentes pruebas, algunas de alta complejidad de diagnóstico. Por lo tanto, el paciente ya intuye o ya se ha creado una idea acerca de la seriedad, ¿sí? O la gravedad de la afección que puede presentar. Entonces dice que averiguar esto, lo que el paciente comprende, el código verbal que emplea para hablar acerca de su enfermedad y también la información emocional que el paciente nos da, nos va a permitir testear qué es lo que quiere saber o hasta dónde en ese momento está preparado para escuchar. Averiguar qué quiere saber el paciente y poder ir graduando o dosificando la información, respetando el ritmo de el paciente es muy importante, ¿sí? Respetando el ritmo marcado por el paciente de acuerdo a lo que el paciente está dispuesto a escuchar o a conocer en ese momento, dejando siempre la puerta abierta para repreguntar o para volver a ampliar o a profundizar determinada información. Muchas veces los pacientes no quieren conocer al detalle sobre su afección, pero entonces sí se suministra información respecto al tratamiento a seguir, ¿sí? O a las alternativas de tratamiento que se presentan, ¿sí? Después, lo otro muy importante es responder a los sentimientos del enfermo. Esto significa no minimizar los sentimientos del enfermo. Si hay un enfermo que nos expresa que siente miedo o que siente angustia, ¿sí? Tenemos que trabajar desde la empatía y por lo tanto de ninguna manera se le puede decir, bueno, pero miedo ¿por qué? O bueno, pero sí, lo que hay que hacer es acompañar, apoyar al paciente, brindar apoyo emocional y por lo tanto lo adecuado sería contenerlo y decirle, entiendo por lo que estás pasando, entiendo lo duro que es esto, ¿sí? En ese punto se trata de responder a los sentimientos del enfermo y planificar y ver el futuro ofreciendo un seguimiento, siempre dando una mirada esperanzadora, ¿sí? Con el surgimiento de posibles
tratamientos o el surgimiento de avances o investigaciones que posibiliten nuevas medicaciones, ¿sí? Siempre con una mirada alentadora y siempre comprometiéndonos respecto de que vamos a batallar al lado del paciente, ¿sí? Junto a su familia y al lado de él para hacer frente a el proceso de enfermedad. También los autores nos mencionan qué sucede en el caso de tener que comunicar un diagnóstico de gravedad de un paciente infantil, y en este caso señalan que siempre deben de encontrarse sus padres al momento de la comunicación y que, al igual que en el caso de los adultos, es el médico el responsable de llevar a cabo la transmisión de la información. Con los niños, lo que resulta de utilidad es emplear dibujos, cuentos, canciones, recursos lúdicos para poder facilitar la expresión emocional del niño, que muchas veces, de acuerdo a su edad, no cuenta por ahí con las posibilidades de verbalizar, ¿sí? O de poner en palabras el miedo, el enojo, ¿sí? Todo lo que la situación de hospitalización y de tratamientos puede llegar a generar. Y con estas producciones también puede ayudarse a la elaboración o tramitación de la situación. A su vez, lo que nos comentan acerca de los niños es que es habitual que en los niños esté la fantasía respecto a que han hecho algo malo y que por eso se han enfermado, ¿sí? Entonces es muy importante, dicen los autores, revisar esto para que el niño comprenda que de ningún modo es el culpable de su afección y que de ningún modo es él, ¿sí? Quien se la provocó, ¿sí? Por algo que hizo o que dijo, ¿sí? Así que, bueno, este es un punto importante a considerar. Y luego, en el último apartado, tenemos la importancia de la comunicación con la familia, con el grupo de apoyo de nuestro paciente, ¿sí? La familia como núcleo o como grupo de apoyo afectivo es fundamental en la recuperación, en la evolución, ¿sí? De cada uno de nuestros pacientes. Cuando se encuentran hospitalizados son los referentes con los cuales los pacientes cuentan, ¿sí? Los referentes directos. Por lo tanto, hay que trabajar para lograr empatía y confianza con el grupo familiar del enfermo, así como es muy importante la empatía y la seguridad y confianza que podamos lograr de nuestros pacientes hacia nosotros. Es fundamental que con la familia también trabajemos en pos de que esto se establezca, ¿sí? que se establezca una conexión, ¿sí? Y que depositen en nosotros confianza y seguridad, ¿sí? Estos tienen derecho a pedir detalles e intercambiar información con el profesional de la salud. Hay que generar espacios para que puedan expresarse, para que también puedan, al igual que el enfermo, transmitirnos sus preocupaciones, sus temores, ¿sí? Poner en palabras estas cuestiones que afloran en estas situaciones, dándoles tiempo para que procesen gran cantidad de información, si en algunos casos hay que contemplar, ¿sí? Qué tipo de
de vocabulario, como dijimos antes con el paciente, qué tipo de vocabulario se emplea, tratar de evitar los tecnicismos para poder llegar a la familia del paciente y que puedan interpretar, ¿sí? Lo que uno les quiera informar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. También debemos de mantener el sentido de competencia y agenciamiento, esto de poder desempeñarnos con la habilidad y con la capacidad de actuación, ¿sí? Que corresponda. Y ante familias que optan por lo que los autores denominan conspiración del silencio, que son familias que intentan ocultar o mentir acerca del estado de gravedad al paciente, lo que señalan los autores es que debemos de intervenir de tal manera que la familia pueda comprender que es fundamental que el paciente conozca la verdad acerca de su afección y que el sostener una mentira lo daña, ¿sí? Y que más allá de que ellos por ahí puedan creer que pueden ocultar, que el paciente los conoce hace mucho y que advierte, ¿sí? O de alguna manera registra algo del malestar que ellos transmiten, ¿sí? Y que no es lo que corresponde, ¿sí? Ocultarle o distorsionarle la realidad, la verdad acerca de su enfermedad, ¿sí? Esto es lo que aconsejan entonces los autores. Y luego finalizan marcando la importancia de poder integrar a los familiares en todo aquello que esté relacionado a los cuidados, ¿sí? A los cuidados del paciente, para que de este modo se sientan útiles, participen en las rutinas diarias y a su vez se fomente la cercanía y el vínculo de apoyo afectivo con nuestro paciente.